Empecemos. Mi nombre es Carlos Said. Tienen allí la dirección de correo electrónico. Soy el responsable, el gerente de tecnología y seguridad informática de la empresa Druids. Tenemos presencia en distintas regiones, están allí representadas. Y lo que voy a hacer es empezar efectivamente nuestra presentación. La misma está siendo grabada de forma tal que luego repetirla, escucharla, lo que ustedes están cómodos. Lo primero que vamos a hacer es intentar colocar el problema en números, intentar cuantificarlo. De hecho, hay un viejo adagio, una vieja frase, la cual dice que todos podemos tener opiniones, pero si además de nuestras opiniones las podemos sustentar con números, eso es mejor, las mismas adquieren mayor relevancia. Entonces, la idea de hoy es hablar de la inseguridad y lo que nos cuesta o lo que cuesta en términos de organización o en términos de empresa. En los últimos 12 meses, como ustedes ven allí, el 91% de las empresas dicen que han tenido al menos un incidente de seguridad informática. De hecho, lo que debemos tener presente y como valor agregado a lo que ustedes están viendo allí es que no todas las empresas las cuales tienen incidentes de seguridad aceptan o reconocen los mismos por cuestiones de imagen, de costo, etc. En general, cuando escuchamos hablar que es números sobre la seguridad, la inseguridad, inversiones, etcétera, etcétera, lo que tenemos siempre a mano son números globales, los cuales hablan de Estados Unidos, hablan de Europa, hablan en general de países lejanos a lo que es nuestra realidad. Lamentablemente, en nuestro país no hay números efectivos, no hay números ciertos, no hay organismos responsables de recolectar de manera fehaciente lo que sucede con las inversiones y los costos de la seguridad, pero sí tenemos los números de Brasil, ya que estamos finalizando el Mundial. Entonces, vamos a tomar los números de Brasil. Los números han empezado a ser recolectados en el año 2013 y tenemos números del año 2013 y del año 2014. El instituto que los recolecta es Ponemo y hace comparación a nivel mundial. Por lo tanto, de alguna manera podemos pensar o sentir que estos números son válidos y están tomados por una organización la cual se dedica a esto. Entonces, lo primero que nos interesa ver y entender de manera rápida, recuerden que esto queda grabado, los slides lo van a tener grabado, es el crecimiento del costo per cápita de un incidente. Ustedes podrán preguntarse qué es el costo per cápita. El costo per cápita es el costo asociado a la pérdida de un registro de datos. El costo asociado a la pérdida de un registro de datos. Para que ustedes adquieran también magnitud de el valor en dólares, que solemos tomar como referencia, tienen ahí abajo, les he contado, el valor de la conversión la semana pasada de la moneda brasileña al dólar. Entonces, allí tiene el coste per cápita de un incidente de seguridad y fíjese el porcentaje de crecimiento entre el año 2013 y el año 2014. Bien. Lo que ustedes tienen ahora a la vista es el costo total promedio, medido en millones, han omitido 6 ceros finales, medido en millones, el costo total de incidente promedio de seguridad de una organización. Observen bien, más allá del número, observen el crecimiento entre el año 2013 y el año 2014. El porcentaje de crecimiento supera al 30%. Si tomamos los números que tenemos de las distintas industrias de Brasil, las cuales se han visto afectadas por incidentes de seguridad, y le aplicáramos un modelo de regresión, una regresión múltiple, ustedes tienen ahí las dos curvas. La curva azul, la que representa el costo total de incidente de cada una de las industrias afectadas por este estudio. Este estudio abarca 32 industrias, 31 en el 2013, 32 en el 2014. Y si le aplicamos la curva de regresión, que es la que tienen ustedes allí, una curva de regresión múltiple, observen que el número crece, ¿sí? Sigue creciendo y llega un momento en el cual ese número se disparan. Observen ustedes el movimiento del mouse mío, donde ustedes pueden ver que esta curva empieza a hacer un pico, el pico se transforma en un número, en una tendencia exponencial. La pregunta o el aspecto importante que uno debería intentar rescatar de esta gráfica, o debería pensar en este momento, es qué sucede en este punto de inflexión, en este punto donde la curva se dispara. Lo que sucede allí es la cantidad de registros involucrados en el incidente de seguridad. Existe un determinado punto en el cual la magnitud de los registros involucrados en un incidente de seguridad
hacen que la curva se transforme de un crecimiento a un crecimiento exponencial. Ese número, para que tengan ustedes una idea aproximada, ronda los 10.000 registros afectados por un incidente. 10.000 registros de datos afectados por un incidente. La cuestión inmediatamente asociada a estos valores que venimos viendo, o a estas gráficas que venimos viendo, es si un incidente de seguridad es en realidad algo que no tiene en el fondo mayor significado. Por supuesto que un incidente de seguridad tiene significado inmediato, tiene un costo inmediato, un costo en términos de los activos involucrados, pero además uno de los factores no medios y sí ahora involucrados en este estudio es lo que es la tasa de abandono, el churn rate, que ocurre, lo cual para aquellos que no están actuados o no han escuchado hablar de ello es la tasa de abandono anormal. Cuando un determinado usuario se siente cómodo con una prestadora telefónica, si tiene opciones en un mercado monopólico, se abra. Cuando un usuario está afectado por alguna cuestión con un banco, no le gusta cómo la atienden, lo que era, si tiene una opción, se va a otro banco. Eso es lo que se llama la tasa de abandono o el churn rate. Esto que ustedes están viendo acá es la tasa de abandono en función de los incidentes de seguridad informática. Y la tasa de abandono es un factor sustancial dentro de una organización. ¿Por qué? Porque está tipificado, están medidos dos factores. Uno de ellos es que cuando un cliente abandona una empresa, recuperar a ese cliente tiene un costo exponencial, tiene un costo significativamente mayor al de tratar de capturar un nuevo consumidor de nuestra organización. La pregunta entonces es cuáles son los factores que disparan o cuáles son los factores que dieron lugar a estos crecimientos que venimos viendo. Hay una tabla que afecta o que menciona 8 factores sustanciales, ustedes están viendo en el momento en su presentación, y de acá me interesa detener esencialmente o mostrarles a ustedes esencialmente el segundo punto. El segundo punto tiene que ver con lo que son dispositivos móviles. La inseguridad de los dispositivos móviles, la cantidad de aplicaciones que existen para dispositivos móviles, las cuales son aplicaciones no seguras, la pérdida de dispositivos móviles y genera lo que podríamos llamar o llamarse el brazo extendido de la organización. ¿Qué quiere decir el brazo extendido de la organización o frontera difusa de la organización? Estos dos conceptos de alguna manera pretenden describir lo siguiente. Hace mucho tiempo un usuario interno o externo de nuestra organización se conectaba dentro de marcos seguros. Estaba dentro de una LAN, estaba dentro de una VLAN, estaba dentro de una network o una router, o utilizaba determinados parámetros en su browser, etc. La diseminación de lo que son los dispositivos móviles ha dado lugar a esto, a lo que se llama la frontera difusa. Hoy en realidad cualquier usuario interno o externo de una organización, el cual tiene un dispositivo móvil a su alcance, le es en general hoy permitido acceder a la organización. Los usuarios acceden al banco con un dispositivo móvil, los administradores administran las plataformas de su empresa por medio de dispositivos móviles, etc. El dispositivo móvil se vuelve un factor crucial en lo que es la seguridad de las empresas, la seguridad de la información en los próximos años. Lo que tienen ustedes allí es 32 casos estudiados en Brasil en lo que va del año 2014. Reitero para aquellos que recién entran a la conversación, hemos elegido para esta presentación Brasil, que en general suele hablarse del mercado europeo, del mercado norteamericano, y nuestra realidad no es la realidad de esos mercados. Nuestro país no tiene números precisos, entonces hemos elegido el último estudio de Ponemo referido a la región, en particular así. Lo que ustedes acá observen es el tamaño, la cantidad de registros involucrados en los incidentes de seguridad. Y observen también, es allí importante lo que les menciono, es el tamaño de la fuga de datos. En general, cuando se ven trabajos, se escuchan trabajos de otros países, se habla de cientos de miles de registros involucrados. Nuestra realidad ronda, como les he dicho, alrededor de los 10.000, 15.000, que es donde exponencialmente se para la curva de afectación económica de una brecha de seguridad. Bien, lo que tenemos acá también es tres aspectos importantes, que son los tres costos esenciales que forman parte del análisis de una brecha de seguridad. El primero es el aspecto de detectar esa brecha de seguridad, el segundo es el de la notificación y el tercero es las acciones que deben tomarse luego de detectar una determinada vulnerabilidad. Eso nos da el costo total de la pérdida, el costo total de la afectación de nuestra organización. Este gráfico lo que pretende hacer
es lo siguiente. Deben interpretarlo de la siguiente forma. Lo que tienen allí en esos círculos tienen distintos colores. El color representa la clase de ataque, como ven ustedes a su izquierda. El color representa la clase de ataque. Por ejemplo, ataques de tipo SQL Injection o ataques del tipo Cossack Scripting tienen respectivamente un color amarillento y un color que es similar al anaranjado. Entonces, el color representa el tipo de ataque. Luego lo que ustedes tienen es el tamaño del círculo. El tamaño del círculo representa el impacto relativo. Bien. ¿Qué hay dentro del círculo? Dentro del círculo lo que se encuentra es la clase de industria la cual se ve afectada, por ese ataque. Entonces, para tomar ahora un caso concreto, el mes de junio, si proyectan junio hacia arriba, observen ustedes que esencialmente lo que hay es ataques a los gobiernos, a las entidades gubernamentales, las cuales son de tipo SQL Injection. Es este círculo que está acá. Y tienen ataques a algunos servicios online, observen ustedes acá, los cuales son aún de origen desconocido, no puede ser tipificado. Observen sobre el final, a la extrema derecha del gráfico, por ejemplo, los providers de servicios de dominio o Domain Name Services, estos están sufriendo, la tendencia es a sufrir ataques del tipo denegación distribuida de servicio o DDoS. El punto importante acá es el siguiente, lo que deben preguntarse es lo siguiente. ¿Por qué quiero o para qué me sirve este gráfico? Este gráfico me sirve porque, como todos ustedes saben, los presupuestos que manejamos son restringidos en términos de inversiones, restringidos en términos de mano de obra, etcétera. Por lo tanto, si yo para mi industria puedo determinar cuál es la tendencia de los ataques, lo que puedo hacer entonces es, como consecuencia de ello, focalizar mis inversiones en la clase de ataque a la cual soy propenso. Lo que tienen ustedes ahora a la vista es cuáles son las consecuencias de un exploit o cuáles son las consecuencias de la inseguridad. El número más grande se lo lleva este 28% que tienen ustedes en lo que es accesos no permitidos. La pregunta en este momento a hacernos es, bueno, un acceso no permitido, ¿qué implica? El problema de los accesos no permitidos, uno de los problemas, es el escalamiento de privilegios. Detrás de obtener un acceso no permitido, empieza todo un proceso en el razonamiento de un hacker, que es conseguir llegar a algún lugar para poder luego escalar privilegios. Entonces, esencialmente las consecuencias se distribuyen en un primer factor por lo que es accesos no permitidos. El segundo factor está relacionado a todo lo que son sitios web y programación insegura, sitios web inseguros, los cuales dan lugar a que se produzcan exploits del tipo cross-site scripting. El tercero tiene que ver con denegación de servicios y allí tienen ustedes entonces las tendencias y los números vigentes. Bien. ¿Qué otro factor nos afecta y qué otro factor es el que de alguna manera debe determinar las inversiones para preservar a nuestra organización en términos de seguridad? Sigue teniendo un factor predominante lo que son botnets, las botnets de ataque del tipo Command and Control, ¿sí? Las cuales, como ustedes saben, o en algún momento de lo contrario podemos conversar sobre ello, han evolucionado técnicamente, dejando de ser jerárquica para ser redes botnets del tipo Command and Control en variantes de red, lo cual hacen que cada vez sea más difícil desarticular un ataque tipo botnet porque ya no hay solamente un Command and Control, etcétera. Sigue siendo un factor determinante. Ahora, ¿cuáles son los países los cuales esencialmente tienen hosting de estas botnets? El primero de ellos es Estados Unidos y el segundo, observen ustedes acá, es una serie de países diseminados. Ahora, ¿por qué ocurre esto? De nuevo, ¿cuál es la pregunta importante? En Estados Unidos existen leyes las cuales permiten, cuando un determinado provider o alguna institución se puede verificar en términos forenses que es el Command and Control de una botnet, puede ser desarticulada, puede ser desmantelada físicamente
porque existen instrumentos legales para ello. Ahora, ¿qué pasa cuando se desarticulan? Cuando se desarticulan, inmediatamente son montadas en otros países estas redes botnets, los Command and Control, en países donde el alcance de la ley es más difuso en estos términos. ¿Cómo han evolucionado los ataques y cuáles? Observen que esencialmente los ataques partieron con lo que era SQL Injection, programación insegura, luego fueron a lo que es spear phishing, de nuevo programación insegura, denegación de servicio, el cual esencialmente tiene que ver con problemas de infraestructura o de configuración de infraestructura. Evolucionamos luego hacia lo que es software de terceras partes, que viene de la mano del descargar de manera no controlada distintas clases de aplicaciones, app, browser, etcétera, y de esta manera tenemos la evolución en lo que es la inseguridad o lo que es la tendencia en los ataques de seguridad informática, siendo los dos más recientes lo que es cross-site scripting, y agregaría acá cross-site forgery, y en este momento se habla de manera continua de lo que es watering hole. Les he mencionado al menos 3 o 4 veces la palabra o el concepto, no la palabra, programación segura, o si quieren programación insegura. Una de las falencias más importantes que tiene nuestro modelo educativo en términos de seguridad informática, tanto en la vida profesional como en la vida universitaria, es no existe aún una materia formal de lo que se denomina programación segura o lo que se denomina programación insegura, el camino que ustedes quieren. Muy poca gente sabe lo que es escribir expresiones regulares, lo que es validar forms, y la mayoría de las organizaciones, aún con este desconocimiento, publican de manera frecuente sitios, portales, etcétera, en Internet. Lo que pretendo mostrarles en el gráfico que acaba de pasar, un segundo, en este gráfico, es el costo actual de un error en el desarrollo de software. Si el error es detectado en su estadio más temprano, en la etapa de codificación, observen ustedes el costo por defecto. Ahora, cuando ese error no es detectado y se propaga, y el sitio es puesto en producción, y ese sitio es vulnerado en producción, el costo promedio de un defecto asciende de los $80 a los $7.600. De acá la importancia de pensar en lo que es la programación segura, y si uno no la tiene, las herramientas las cuales lo que hacen es analizar código y de alguna manera sugerir cuáles son las mejores prácticas en el código que en este momento se está analizando. Lo que tenemos entonces es que hoy la inseguridad, los hackers, los atacantes, tienen nuevos objetivos. Esos nuevos objetivos, que son parte de nuestras organizaciones o de las organizaciones en general, tienen que ver con estas 4 nuevas tendencias en los ataques. Uno de ellos es ataques orientados, ataques especializados a lo que son aplicaciones y sitios web. El segundo, ya les he mencionado, lo que son todo lo que es aplicaciones móviles y el malware creciente en aplicaciones móviles. Luego tenemos ataques específicos para distintas clases de dispositivos móviles, y en general lo que podemos concluir de estos 4 gráficos, observen los porcentajes de crecimiento, etcétera, lo van a poder analizar ustedes, es que los factores más endebles de nuestra organización hoy son la exposición en Internet, la exposición insegura en Internet y la frontera difusa de la organización, que viene de la mano de los dispositivos móviles, y a su vez esos dispositivos móviles accediendo a nuestra organización a través de estos portales inseguros en la web. ¿Qué otro factor
aparece como factor creciente dentro de lo que es la inseguridad o factores de ataques. La virtualización. La virtualización sin duda tiene beneficios los cuales ni vale la pena discutir. Ustedes los conocen y es de aceptación masiva y de crecimiento masivo en lo que es su implementación, en cualquiera de las variantes. Variantes me refiero a dos clases. Con la implementación de hipervisores tipo 1 o hipervisores tipo 2, que por supuesto ustedes conocen o se podrá discutir en otra sesión. Y por otro lado, cuando hablamos de distintas brands de virtualización, llámese VMware, Hyper-V, PowerVM, KVM, lo que fuera, la virtualización de alguna manera llegó, está y es la esencia de lo que es cloud y el futuro inmediato de las organizaciones. Ahora bien, hasta hace no mucho tiempo, 1 o 2 años, ustedes no escuchaban ni veían ningún informe, ningún CVE, ningún informe de Mitre, ningún incidente de seguridad que afectara a la virtualización, a los hipervisores, etcétera. Hoy es frecuente encontrar todos los días, de hecho, al final creo está el Twitter que yo tengo, es un Twitter, digamos, profesional, solo dedicado a la diseminación de información de seguridad, donde ustedes van a poder observar que de manera sistemática, ya de manera continua, también aparecen vulnerabilidades en lo que son los entornos virtualizados. Y seguramente con el devenir creciente de lo que son terminales virtualizadas, tendremos un nuevo vector, un nuevo factor de ataque. Por lo tanto, si pudiéramos o debiéramos hacer un resumen de lo que hemos estado conversando, podríamos decir que esencialmente la diseminación de lo que es la tecnología al alcance social, lo que es Web 2, lo que es, hoy se habla de Internet 3, lo que es la tendencia a nuevas tecnologías en términos de cloud, virtualización, mobile, la sofisticación de los ataques, donde por sofisticación de los ataques hablamos de las APT o las amenazas persistentes, las amenazas de tipo vertical, donde ya buscan una determinada industria o un determinado segmento, etcétera, y el crecimiento masivo de los datos son los factores determinantes de los problemas de seguridad. Ahora bien, todo esto lleva a un problema que podemos visualizar de la siguiente forma. Hay en el extremo izquierdo de este gráfico una cantidad de eventos de datos, dispositivos de seguridad, routers, switch, firewall, proxies, NATs, reverse NATs, los cuales originan eventos que tienen que ver con información de seguridad. Los servidores, los logs de los servidores, los logs de la red, logs de aplicaciones, etcétera, factores que tienen que ver con la identificación de los usuarios, single sign-on, identidades federadas, etcétera, son todos orígenes de eventos. Esos eventos son aspectos que deben ser analizados para de alguna manera poder determinar si estamos frente a una potencial inseguridad, a una potencial vulnerabilidad o no. Ahora, analizar todos estos eventos que se generan hace prácticamente imposible llegar a una conclusión. Con lo cual lo que debemos hacer es construir un filtro el cual nos lleve de una cantidad masiva de eventos a una cantidad efectiva, la que está en la parte de la derecha, que son lo que llamamos ofensas. Aquellas que realmente, luego de analizadas, nos llevan a la conclusión de que acá hay que poner un foco técnico y económico porque hay una potencial vulnerabilidad. Para poder dar el salto entre el extremo izquierdo y el extremo derecho, lo que hay que hacer es aplicar una cantidad de herramientas que esencialmente tienen que ver con la correlación de eventos, tienen que ver con la credibilidad de la ofensa y tienen que ver con el patrón de actividad típico de un usuario. Estos tres factores de inteligencia,
reitero, la correlación, el conocimiento del patrón de actividades de un usuario y el grado de credibilidad del origen y de la ofensa son los que nos van a poder decir, bueno, sobre esto hay que poner foco. Y eso es lo que hace que el problema de la inseguridad se torne administrable. Para poder hacer esto que estamos mencionando, una organización debe poder contestarse, ustedes deben poder contestar si conocen su organización en términos de cuáles son las aplicaciones más importantes, de qué manera son accedidas, cuáles son los factores de riesgo, o si han hecho un risk assessment o tienen una clasificación de seguridad, cuáles son las potenciales vulnerabilidades que debería yo atacar inicialmente y cuáles son los errores más comunes en el desarrollo de nuestras aplicaciones, ya que, insisto sobre este factor, la visibilidad de una organización hoy está dada por sus aplicaciones expuestas en la web. Entonces, ustedes deben conocer el grado de calidad de desarrollo en vuestra organización. Ahora bien, como todo lo que venimos conversando, de nuevo hay una cuestión económica, que es no se cuenta con recursos ni técnicos ni económicos para dar cobertura a un todo. Cuando uno no puede dar cobertura a un todo, debe priorizar. Y este gráfico que tienen ustedes acá es un gráfico que pretende ayudarlos a priorizar, muestra el valor de los datos. Y el valor de los datos, el 2% de la información que representa el valor más significativo de los datos, ese 2%, es esencialmente datos que tienen que ver con la gestión ejecutiva, donde gestión ejecutiva nos referimos a datos de la estrategia empresarial, a datos de adquisición o de venta, y lo que son la información referida a la propiedad intelectual. Propiedad intelectual que viene de la mano de vuestros desarrollos, que viene de la mano de las fórmulas de vuestros productos, que viene de la mano de lo que para vuestros activos sea una propiedad intelectual. ¿Cómo hacer para establecer un marco seguro? ¿Cómo hacer para establecer un marco confiable? Para establecer un marco confiable, una propuesta es establecer algún marco de seguridad, algún framework de seguridad. Un framework de seguridad, por ejemplo el de IBM, se basa esencialmente en estas patas. Una estrategia de seguridad basada en lo que es la identidad de las personas, una estrategia de seguridad basada en lo que es el análisis y la protección de los datos. Cuando hablo de datos, tengan presente algunos conceptos que son importantes para recordar. De nuevo, esto es una conversación de no más de una hora, razón por la cual no puedo explayarme, pero cuando hablamos de datos, no olviden recordar lo que son técnicas de data masking o enmascaramiento de datos. Y existen técnicas de enmascaramiento de datos, estáticas y dinámicas. Luego tenemos un pilar que tiene que ver con las aplicaciones y un pilar que tiene que ver con la infraestructura. Todo esto, si uno le aplica un marco de seguridad y de inteligencia a la seguridad, lo que nos lleva es a tratar de tener un entorno el cual sea administrable, de bajo riesgo y que adhiera a los marcos normativos de la industria o las industrias o los marcos normativos que apliquen a sus organizaciones. Eso lo que va a permitirnos es, de alguna manera, tener un conjunto de herramientas, un conjunto de políticas y de técnicas, las cuales lo que hagan es, de alguna manera, prevenirnos o simplificar el proceso de protección contra fraudes. Hasta acá hemos obviado, y acá empiezo a introducir un factor el cual en general la mayoría de las organizaciones obvian por desconocimiento
obvian por la complejidad u obvian por la razón que fuera, que es las redes SCADA. ¿Qué son las redes SCADA? Las redes SCADA son las redes de producción. En general, siempre que hablamos de seguridad, hablamos de los entornos administrativos, por decirle de alguna forma. Pero tal vez algunos de los que están allí escuchando, estoy seguro que algunos de ustedes forman parte de una industria la cual transporta gas, distribuye gas, transporta electricidad, genera electricidad, manipula el agua, manipula el transporte de petróleo, de combustibles, es decir, industrias las cuales se mueven con redes de producción. Estas industrias tienen un contexto de seguridad diferente. Estas industrias en general tienen protocolos de comunicación entre los PLC o los sensores que capturan información a lo largo de los tramos o los pipes de transporte, capturan información las cuales son enviadas a lo que se llaman concentradores SCADA o Human Machine Interface, una serie de dispositivos sobre los cuales uno debe operar para entender que una red de producción está segura. Ahora, estos protocolos, entre ellos, por ejemplo, podemos hablar de Modbus, de Modbus IP, son protocolos especializados en función de los PLC que se ven involucrados. El punto en cuestión acá es solamente hacerles notar a ustedes que la inseguridad y o la seguridad, como quieran mirarla, no está restringida solamente a vuestro entorno, reitero, por llamarle de alguna manera administrativa. Vuestras organizaciones tienen redes de producción y de hecho las redes de producción en muchas industrias son las que dan de comer, por decir de alguna manera, o son el sustento económico de la organización. Y los aspectos de seguridad están en general descuidados. Volvamos a los mobiles y ahora también en el contexto de las redes de producción. Me interesa rescatar de este gráfico que tienen ustedes el crecimiento, la curva de crecimiento, observen ustedes, en lo que son vulnerabilidades en los sistemas operativos de dispositivos móviles y la tendencia en los exploits a las aplicaciones y los sistemas operativos de dispositivos móviles. Cuando uno habla de un entorno móvil y un entorno móvil accediendo a una organización, el gráfico que tienen ustedes al frente, implica una serie de factores los cuales deben ser analizados. Esos factores los tienen ustedes marcados aquí con un tilde rojo, el cual muestra los distintos factores que forman parte de una potencial vulnerabilidad en entornos móviles. Y allí empezamos a tener que analizar el sistema operativo del dispositivo móvil, los access points o los dispositivos de acceso inalámbrico, la forma en la cual se accede a la red, las aplicaciones las cuales se descargan, es decir, empiezan a aparecer una cantidad de factores los cuales responden, si uno quiere llevarlos a un entorno seguro, reitero, si uno quiere llevarlos a un entorno seguro, a un conjunto de estándares que cumplir. De hecho, existen estándares básicos, por ejemplo, para el tipo de GSM a usar, etcétera, parámetros o especificaciones puntuales para lo que es entornos móviles. Ahora bien, cuando alguien intenta acceder a información en el mundo de hoy, no en un mundo ideal, ¿dónde está la información? La información está hoy en las bases de datos. Llámese el motor que ustedes gusten, Oracle, SQL, MySQL, Azure, lo que ustedes quieran, Progress, etcétera. Hoy los datos residen en las bases de datos. Entonces, el entorno, el punto esencial a proteger, todo lo que hemos hablado es periferia, pero los datos residen en los motores de base de datos. Con lo cual,
hoy es esencial un entorno de seguridad específico, soluciones de seguridad específicas para lo que es la protección de las bases de datos y el enmascaramiento de los datos que allí residen. Hoy una base de datos es considerada lo que se llama un one-stop shop. ¿Qué es un one-stop shop? Un one-stop shop en Estados Unidos es un lugar donde uno entra y compra prácticamente todo. Una base de datos es el lugar donde uno entra y si se lleva todo. Entonces, insisto, tener soluciones específicas de seguridad para bases de datos y enmascaramiento de datos es un factor crítico. Pero hemos dicho que todo esto se torna cada vez más complejo en función del volumen de datos. Les presento allí una curva donde ustedes pueden ver las tendencias en el crecimiento, la tendencia que viene de la mano de factores que hemos conversado, la computación distribuida, la internet y las redes sociales, la adopción de cloud y el concepto de big data, todo lo que son datos no estructurados, todo lo que es información no estructurada. De hecho, hoy estamos hablando de zettabytes. Ahora bien, esto plantea un problema en términos de seguridad, que lo que voy a contarles a continuación muestra que la seguridad no es solo un firewall, un router, un proxy, una aplicación segura, son todos factores determinantes, pero nos falta pensar en algo, que es lo que voy a empezar a contarles en este momento. El problema viene de la mano del volumen de datos. Nosotros debemos proteger y debemos proteger cada vez más cosas, más datos. Ahora bien, observen en este gráfico la velocidad con la cual, la forma en la cual se ha multiplicado la velocidad de los procesadores, de la memoria, de los bus de red, etcétera, y observen la velocidad, el porcentaje en el cual se ha multiplicado la velocidad del acceso a los discos. La velocidad de una CPU ha crecido prácticamente 10 veces en los últimos 10 años y la velocidad de acceso a los discos ha crecido solamente un 1.2% una vez y un 2 y un 20% en los últimos 10 años. Ahora la pregunta es, ¿y esto en qué me afecta en la seguridad? Esto afecta en la seguridad ya que ¿qué datos vamos a proteger si no tenemos datos? Es decir, nuestra preocupación esencial es que los datos existan y estén disponibles. Reitero, que los datos existan y estén disponibles. Para que los datos existan y estén disponibles, ¿qué necesitamos? Necesitamos una estrategia de contingencia, de backup y de recuperación. Factor que cuando se habla de seguridad suele obviarse, pero reitero, ¿qué vamos a proteger si no podemos tener datos vivos? Entonces, estos últimos minutos voy a focalizarme en una estrategia o en factores que tienen que ver con una estrategia de backup, de continuidad del negocio para que el negocio pueda ser seguro. Entonces, observen ustedes acá la base para entender los próximos slides. Una operación de entrada-salida en un disco clásico, lleva aproximadamente 5.000 microsegundos. Una operación de entrada-salida en un disco con tecnología flash dura aproximadamente 400 microsegundos. De 5.000 microsegundos a 400 microsegundos. Reitero, y no pierdan el hilo de la narración. No pierdan el hilo de la narración. Tengo un problema de seguridad de la información que tiene que ver además con un volumen creciente de datos y necesito como factor esencial tener mis datos protegidos, pero protegidos no es solo contra los ataques, protegidos es datos disponibles. Entonces debo considerar en mi estrategia de seguridad una política o una estrategia tecnológica y conceptual de continuidad de la información. Bien, entonces tenemos discos con tecnología de spinning y discos con tecnología flash.
Para que mis datos estén disponibles y de manera continua y accesibles, para poder protegerlos, necesito pensar en una pirámide de almacenamiento. Necesito pensar en una pirámide donde los datos sean seguros también en función de la capa de acceso en la cual estos datos se encuentran ubicados. Pensar en una estrategia de seguridad homogénea cuando los presupuestos son restringidos no es viable. Hay que pensar en estrategias las cuales tengan que ver con los niveles y los segmentos de almacenamiento. Entonces, debemos pensar, estoy yendo en el sentido inverso, en estrategias de continuidad de la información. Cuando hablemos de estrategia de continuidad de la información y hablemos de tecnologías de acceso rápido a la información, vamos a hablar o vamos a escuchar hablar muchas veces de lo que son tecnologías flash. No pierdan de vista, cuando alguien les sugiera o introduzca el concepto de tecnología flash, no pierdan de vista que las celdas de flash no son todas iguales. Existen lo que se llaman multi-label cell flash, existen lo que se llaman enterprise grade label flash y existen lo que se llaman single label cell flash. Cuando analicen una solución, piensen en una solución la cual lo que tenga es un grado de vida extendido y un grado de continuidad en el mercado extendido, porque es allí donde nuestros datos van a residir, que son los datos que necesitamos que estén disponibles para que luego puedan además estar seguros. Entonces, reitero, piensen en una estrategia de continuidad de negocio. Finalmente, los datos en algún momento deberán residir en una cinta. Nos guste o no nos guste, residen en una cinta. Solamente quiero mencionar allí, aprovecho este instante, para hacerles recordar que el volumen de datos creciente, la necesidad de datos seguros, de encripción de datos aún en dispositivos como las cintas, nos hace pensar que hoy existen tecnologías como LTO5, tecnologías como LTO6, las cuales permiten almacenar varios gigabytes de información, ¿sí? Varios gigabytes. Hoy ya no se usa el óxido de ferrita, se usan otras técnicas de grabación en LTO6, las cuales lo que hacen es permitir un grado de continuidad, permitir un grado de encripción de la información, permitir un grado de seguridad de la información, el cual es casi imprescindible en volúmenes crecientes de información. Y finalmente, 2 slides para concluir esta conversación. Una organización, alguna vez habrán escuchado hablar del modelo evolutivo de desarrollo de software. También podemos pensar en un modelo evolutivo de la seguridad de la información, donde en su estadio básico, ese modelo lo que tiene es actitudes reactivas y comportamiento manual. Esencialmente, lo único que una organización tiene en este estadio es algo de protección perimetral. Las organizaciones deberían de alguna manera tratar de evolucionar hacia un modelo de seguridad optimizado, el cual tiene como característica ser proactivo, no reactivo, y automatizado, no manual. En ese caso, estamos hablando de la aplicación de soluciones las cuales sean predictivas, las cuales ayuden al análisis forense en el caso de manera automatizada, en el caso que se haya llegado a una vulnerabilidad, que permitan el análisis del código, que permitan la correlación de los eventos, etcétera, etcétera. Y si volvemos a esa idea de un framework de seguridad donde habíamos hablado de 4 capas o 4 pilares, la gestión de identidades, la gestión de los datos, la gestión de las aplicaciones y la gestión de la infraestructura, y si a estos 4 pilares le sumamos los estadios básicos, evolucionado y optimizado, nos encontraremos que
lo que tienen ustedes acá es un mapa, una estrategia de seguridad. Por ejemplo, una organización en términos de gestión de identidades, en su estadio básico, estará pensando en alguna variante de Active Directory, LDAP o un directorio centralizado. Pero en un estadio optimizado, debe saber que debe llegar a un modelo de gestión de identidades, de gestión de los usuarios privilegiados, etc. De la misma manera, para tomar otro pilar. En el pilar de las aplicaciones, una organización en su estadio básico estará satisfecha con hacer scanning de aplicaciones. En un estadio optimizado, tendrá algún proceso de gestación o de generación de software seguro, con herramientas las cuales lo que hagan es analizar código y sugerir mejoras al código, etc. Finalmente, tengan presente lo siguiente. No tienen por qué ustedes intentar que su organización se encuentre para los 4 pilares en el mismo estadio evolutivo, en el mismo momento de tiempo. Esto quiere decir que hoy vuestra organización puede estar, por ejemplo, en el estadio básico en términos de gestión de identidades, pero estar en un estadio más avanzado en lo que es gestión de infraestructura. Lo importante de este gráfico o de esta presentación es que ustedes tengan en mente que lo que tienen es una ruta, un modelo, un conjunto de guías a seguir para de alguna manera tornar vuestra organización lo menos insegura posible. Bien, esa ha sido nuestra presentación, ha sido la charla. Espero les haya sido de utilidad. Mi correo electrónico lo tienen, se los he mostrado al inicio. Es csaid, C de Carlos, SAID, @druidix.com.ar, acá está el dominio. Y me pueden encontrar en Twitter, cgsaid. Si tienen dudas, adelante por favor, y de lo contrario, damos por terminada la charla. Bien, en apariencia no hay dudas, agradezco la presencia de ustedes acá, y bien, será entonces hasta la próxima oportunidad. Gracias.